¿Quién empieza? Yo, Vamos nosotros el grupo azul. Isa. El C4. Muy bien, nos tocó dejar el calentamiento así porque estamos 8:15 en punto y estamos apenas sobre el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, me presento, mi nombre es Aida Ortega, yo correspondo al grupo C4 Azul. Nosotros actualmente vamos a comenzar nuestra exposición. Ya estamos verificando para comenzar a compartir nuestra ponencia, disculpen. Ya estamos empezando a compartir pantalla para entonces iniciar la presentación. Ponla, eso, exacto, así, nena, muy bien. Bueno, buenos días. Eh, Nuestro tema pues es el maltrato infantil y pues para empezar pues primero queremos dar una definición de esto. El maltrato infantil es toda acción que va en contra del desarrollo físico, cognitivo y emocional pues de un niño. Y también queremos dar la definición que son tips, son tecnologías que se utilizan para crear nuevas formas de comunicación. Eh, Esas son a través de herramientas tecnológicas y comunicacionales. Ok, el maltrato infantil y su relación con las TICs. Pues vivimos pues en un mundo pues como ya sabemos tecnológicos, lo cual pues todo, pues casi la gran mayoría de personas utilizan ese tipo de herramientas. Esto ha generado que cuando son mal utilizadas este tipo pues de herramientas, nos podemos encontrar con pues tipos de maltrato infantil pues en los niños, ya sea pues el ciberbullying, eh, eh, el acoso por internet, las, eh, la pornografía infantil. De esta manera, estas tecnologías, como ya dije, cuando son mal utilizadas, hacen que los niños estén más propuestos a, a correr pues un peligro. Bueno, las principales formas de acoso, bueno, definiendo pues la cibervictimización, pues normalmente no se toma como un abuso en donde haya algún contacto físico con la víctima y el agresor, sino pues normalmente se puede adoptar de varias formas en sí. Digamos, una de las primeras son amenazas contra la víctima y contra su propia familia, arriesgando la propia vida, eh, como la exposición a fotos que tengan que ver con algún contenido sexual donde pueda dañar la integridad de la propia persona, pues ya el propio ciberacoso contra la misma persona, también pues ya cuando hay mucha confianza entre la víctima y el agresor, pues ya como compartir imágenes mutuas donde alguno de los dos puede terminar afectado en esto. Bien, dentro de este maltrato infantil tenemos el grooming y la privacidad. Como tal, el grooming es un acoso y abuso online en donde es más hacia el lado pederastra de una persona adulta que trata de implicarse con un menor de edad. Durante todo este proceso lo que hace el adulto es tratar de ganarse la confianza del niño. Dentro del proceso del grooming, entonces hay 5 pasos. La primera es la creación de un vínculo de confianza en donde el adulto se hace pasar por un perfil de un niño para darle como un agrado y llegar a tener la confianza de la víctima. El segundo es el aislamiento de la víctima, donde el adulto que está haciendo el grooming, pues va a hacer que el niño se aísle pues, del adulto o como tal de sus acudientes. El tercero, la valoración de los riesgos. Entonces, el adulto va a valorar qué tan riesgoso es meterse con el niño o pues hacer este proceso del grooming. Luego de hacer todo ese proceso, ya empiezan a entrar las conversaciones sobre sexo y pues empieza a inducir al niño o a la niña a como tal encontrarse en persona, donde entraría como el quinto proceso, que son las peticiones de naturaleza sexual, donde ya dice que se encuentren, que hagan ciertas cosas, y pues como el niño confía en él y que piensa que es otro niño, pues accede. Y ya dentro de la privacidad,
pues se dice que es como una de las mayores virtudes y que es como la más violada. Y sobre todo en la era del Internet, en donde existen grandes bancos o los Big Data, entonces se guarda muchísima información y es donde se arriesga todo lo que uno puede llegar a guardar. Entonces, Juan Ignacio Zamora, un abogado de expert legal, él dice que no es posible tener 100% de privacidad y tampoco 100% de transparencia. Se requiere un manifiesto global de derechos digitales para poder que todos tengamos una privacidad digital. Bueno, en cuanto al cyberbullying, es una palabra que en Colombia la conocemos como violencia entre iguales. Esto se da más que todo en la etapa de los escolares. Se manifiesta en redes sociales como WhatsApp, Instagram, Twitter, salas de chat, correos electrónicos, por mensajes de texto y pues entre otros. Esto no ocurre solo una vez, esto es muy reiterativo entre los compañeros. La víctima sufre de insultos, discriminación, burlas, críticas, hacen abuso de sus partes físicas, por decir algo tiene el pelo corto y entonces pues me manifiestan burlas de esto. También entre las características tenemos que presenta el victimario, hace provocación, iniciar peleas por internet para que pues, el niño sufra la violencia pues, con otros compañeros. La hostigación, actos entre compañeros para que pues, ese niño sufra maltrato por la red. Suplantación de la personalidad, usan sus datos para suplantarlo y pues hacer cosas indebidas a raíz de esto. También la exclusión. El niño está en un grupo social en su colegio y lo van excluyendo. En el mismo grupo puede ocurrir que lo excluyan. La víctima sufre de depresión, se aísla, se empieza a ser una persona callada. También empieza a irle mal en sus actividades del colegio, personales y sociales. El victimario es una persona que abusa de la persona que es introvertida, que es débil y que no tiene como mucho contacto social. Entonces aprovecha casi siempre, es una persona mayor que la víctima y que tiene como ciertas falencias también, porque en algún momento el victimario también sufrió de este tipo de bullying de alguna forma. En cuanto a la prevención, no contestar a las provocaciones, usar adecuadamente las redes, no aceptar a personas que no conozca entre sus vínculos sociales, no dar muy visibles sus datos. Y para el sexting, esto más que todo se da entre los adolescentes, es una práctica de tomarse unas fotos de carácter un poco erótico que se envían por las redes, ya sea por mensajes o por WhatsApp, a su vínculo, a sus personas pues, más allegadas, y de un cierto modo llega a perder el control de estas fotos de arte erótico. Para el control de las pérdidas de esto, ya que están en la red, ya la persona pierde el control de esto y entonces la persona o víctima puede sufrir de consecuencias sociales, de críticas, burlas y hasta puede sufrir de abuso de estas fotos. Las consecuencias físicas, la persona podría recibir mensajes como de acoso o de chantaje, pues para silenciarlas y pues para que eviten salir de la red. Las rehabilitaciones, la persona puede, si alguien tiene inconveniente en su vínculo familiar, más que todo, si alguien tiene inconveniente con esta persona, puede llevar a que las use en contra de esta misma. En cuanto a las prevenciones, pues tener control de sus comunicaciones, evitar chats con personas que no conoce,
también tener control de a quién le envía esta información. Esta sería entre una de las prevenciones. La persona que sufre esto también empieza a retraerse, a callarlo, a evitar tener comunicación social, empieza a sufrir de depresión y empieza a aislarse de todo. Como ocurre más que todo en las niñas empiezan a sufrir cierto tipo de anorexia y empiezan a ser introvertidas. Este daño en las niñas tiene consecuencias hacia un futuro. Con ustedes, mi compañera Paula. Bueno, buenos días muchachos. Yo les voy a hablar un poco sobre la educación en los niños. Normalmente nosotros empleamos en los niños las TIC como algo de premio, como si hiciste la tarea, pues entonces tienes un premio y es poderte meter al computador, ver tus videos, videojuegos y todas esas cosas, ¿sí? ¿Qué debemos hacer en este caso? La idea es poder incentivar a los niños a que los utilicen de una forma más lúdica, ¿sí? Poder estimular la creatividad de ellos, respetar el ritmo, pues igualmente aprendizaje de ellos con las TIC. Adicionalmente a esto, pues podemos utilizarlos de manera lúdica, como lo dije anteriormente, y que ellos desarrollen sus actividades estudiantiles por medio también de las TIC con un tiempo determinado para que pues obviamente no pasen tanto tiempo ahí en las TIC. En las TIC, por lo menos de infantiles, podemos encontrar pizarras pues digitales para que ellos aprendan a escribir, ordenadores, videojuegos también donde ellos puedan aprender a desarrollar su motricidad. También tenemos como unas aplicaciones donde ellos pueden aprender a leer, tiene 2 niveles básicos, se llama Leo Green, algo así. Adicional a esto también podemos aprender música, donde ellos pueden reconocer las notas musicales, pueden aprender mucho sobre ese tema. También hay aplicaciones sobre dinosaurios para los niños más pequeños, que es lo que se enfocan en ellos, que les gustan los dinosaurios y pueden ahí validar como más de 24 especies de dinosaurios. Digamos que esa es como más la aplicación que podemos tener con ellos, con las TIC. Paso con mi compañera Aida. Bueno, nosotros tenemos leyes que nos abarcan precisamente para este tema del acoso, del ciberacoso. En este momento se ha confirmado que hay un 55% de población actual en Colombia que ha sido acosada pues con este tema del ciberacoso, con los pues, temas de PACS que ya hemos hablado, que son las fotografías. Todo esto tiene también sus leyes que nos acreditan como colombianos para podernos defender. Estas, por ejemplo, en el Código Penal, la ley 599 del 2020, perdóname, del 2000. El artículo 218, perdón, del CP, en el que fotografié, filmé y grabé todo este tipo de conductas donde se hagan evidencias efectivas de un tipo de acoso, pues se pueden llegar a reportar con este artículo de la ley. ¿Listo? En cuanto al artículo 219, la utilización y facilitación de los medios de comunicación, que son tales como redes sociales, para este tipo de acoso, ciberbullying, pues también llegará pues, a nuestros conceptos legales y también podemos denunciar. La idea de las denuncias jurídicas, para que todas estas leyes nos abarquen, nos dicen que por favor, entre más información tengamos de pronto, que no se borren evidencias, que no se borren fotos, que por favor tampoco las enviemos, pues estas son medidas de precaución precisamente para poder llevar a un juicio penal a la persona que es el acosador. Bueno, y ya por último, las ayudas que han tenido las TICs, pues normalmente es como la ayuda de la policía, que normalmente intenta rastrear todo este tipo de información que le brinda pues la víctima sobre la persona que la está acosando. También muchas como campañas que hacen a través de las redes sociales o diferentes páginas web para que mucha gente concientice de cómo se debe manejar todo este tipo de redes sociales y no tengan ningún problema a la hora de tener un problema y pues caer en este tipo de acoso. ¿Cuánto tiempo nos queda, Juanita? Terminamos. Sí.
Bueno, les agradecemos mucho haber atendido nuestra exposición, pues somos C4, Azul, espero les haya agradado y pues con esto finalizamos la exposición. Buen día. Muchachos, antes de que pase el siguiente grupo, les quiero decir algo. Yo soy ingeniera de sistemas. Soy especialista en docencia, tengo otra especialización en gerencia de proyectos, en gerencia de telecomunicaciones y estoy haciendo una maestría en gerencia de proyectos en TICS. O sea, de psicología no tengo. Pero le he dictado ya muchas veces a psicología y yo tuve un diplomado de psicología para tratar a los estudiantes, se llamaba de psicología en la docencia, ¿cierto? Entonces, la presentación suya estuvo muy buena, pero quiero que tengan en cuenta, con todo el respeto que me merecen, ¿no es cierto? El tema de ustedes era ciberacoso, no era maltrato infantil. El maltrato infantil es otro tema. Es otro tema donde incluye toda la parte del maltrato dentro de una casa, en el colegio. Ese es el maltrato infantil. El ciberacoso es todo lo que ustedes dieron y estuvo muy bien tratado. Entonces yo creo que ustedes se equivocaron fue en el título. El título de ustedes era el ciberacoso, ¿sí? Porque el maltrato infantil tiene que ver ya con la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos. El maltrato que puede recibir uno en un colegio. Entonces, el tema de ustedes está perfecto, solamente cambien el título que diga ciberacoso, porque no era maltrato infantil. ¿Entendido? Listo, profe, gracias. Ya. Listo, Gracias por la profe. explicación. Ok, entonces que entre el siguiente grupo. Buenos días. Paulín, si tienes ese sonido así. Ya, profe, ya. Voy a hablar desde el celular y proyecto con el Listo. computador. Qué Ok, pena. ok. Tan bonita que me veo yo en pantalla. Ah. Espera, profe, yo activo mi cámara. Qué pena. Ok. Las diapositivas. Ahí ya ven la pantalla. Sí, señora, pero colócala en modo presentación. Sí, profe. Es que justo me hablaron de la oficina, entonces no me da la opción acá de... F5, Pau. Ay, gracias. Listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema que nos corresponde es ansiedad en tiempos de COVID. Presentado por Carlos Osorio, Carolina Gutiérrez, Melanie Leán, Kerry Quintero, voy a correr esto un poquito, Saret González y Paola Ariza, quien les habla. Listo. Antes que nada, quiero explicar qué es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo que obstruye el cerebro. Por ejemplo, no sé si a ustedes les han pasado cuando tienen un parcial, una exposición, algo que les atemorice y están pensando todo el tiempo como en un futuro a corto plazo. ¿Sí? Yo les he generado ansiedad a ustedes, no creo. Sí, profe, a mí sí, personalmente. Todo el tiempo. Todos No los días, jodas. todos. No jodas, No, no la jodas. ansiedad Hasta los fines de paulatina semana. en esta clase es... Oiga, respétola. Bueno, profe, entonces como la ansiedad, en serio, de verdad, es de manera paulatina, entonces uno está pensando no en el presente, o sea, uno no vive el día a día, ¿sí? Sino tú estás pensando siempre a un futuro a corto plazo o a mediano plazo. Es decir, por ejemplo, yo que me queda un año de universidad, estoy pensando, ay, ya quiero que llegue el día de la tesis o ya quiero estar en un año, entonces siempre estoy pensando como en un futuro, entonces no me concentro realmente en mi presente y el cerebro actúa de manera como defensora, digámoslo así, y empieza a tener como pálpitos, para un parcial empezó a sudar frío, de pronto, digamos, lo que estudié ya no, digamos, no sé, lo pierdo. Entonces, la persona puede, digamos, estudiar mucho, digamos, a manera colateral en la universidad, tú puedes estudiar mucho para un parcial y llegas al parcial y se te olvida todo. Esas son como cosas que transmite la ansiedad a tu cerebro. Entonces, bueno, acá pueden ver las imágenes. Entonces, acá la parte de la oficina, por ejemplo, yo también trabajo y estudio. Entonces, por ejemplo, para ser más precisos, en este momento yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, entonces al tiempo tengo como reuniones, se me cruzan, entonces todo el tiempo estoy con ansiedad como que voy a hacer. Entonces, la ansiedad juega un tip importante como en tu día a día y lo puede dar en
en cualquier momento, hasta un niño de 5 años, hasta un señor ya de 70 años. ¿Qué pasa? El árbol de la ansiedad, acá como podemos evidenciar, el centro de todo esto es la ansiedad, pero manejamos el estrés, las creencias sociales, como, por ejemplo, no sé, digamos, hay personas, digamos, en mi carrera yo veo mucho como matemática, análisis financiero, y por ejemplo, si yo, no sé, me tiré un parcial, yo ya me mentalicé que ya me voy a tirar la materia. Entonces, como que me hizo con el negativismo, entonces me dijeron, no, ya vas mal, entonces tú ya ves un 1, entonces tú ya vas a pensar que siempre te va a ir mal en matemáticas y lo asociado a esa rama, ¿sí? También, ¿qué puede pasar? Como la resistencia al negativismo. Entonces empiezas a pensar que todo te va a ir mal siempre. Entonces, por ejemplo, una mala reunión, digamos como ayer, el caso atípico de la presentación de ayer, entonces como que la gente ya se posiciona como, no, qué día tan feo, empecé con el pie izquierdo, entonces ya empieza a generar de que el día va a ser terrible. ¿Sí? Tengo una duda, nena. ¿La ansiedad provoca estrés o el estrés provoca ansiedad? El estrés provoca ansiedad, porque el estrés tú lo vives día a día, pero el estrés te daña como tu ritmo. Entonces, cuando te daña como tu ritmo, el cerebro empieza como a pensar en qué voy a hacer mañana. O, por ejemplo, ayer, con la exposición, no, nos fue mal. Ay, bueno, pero hay que hacerlo mejor para mañana. Entonces, ya no estoy pensando en el día a día, en todo lo que me falta el proceso del día, sino ya empiezo como a conjeturar el estrés con la ansiedad de un futuro. El futuro puede ser muy corto, pero eso te ocasiona como ansiedad. Todo el tiempo estar pensando en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar mañana, en cómo voy a mejorar. Puede ser bueno porque tú puedes proyectar y dar como mejoras a algo, ¿no? Como, bueno, ya no tengo que leer las diapositivas, tengo que ser mejor, tengo que estudiar, tengo que enfocarme, unas diapositivas más llamativas. Entonces te estás pensando muy seguramente en lo que tú puedes hacer para poder mejorar esa actividad negativa que ya tuviste, ¿sí? Tengo otra pregunta. Yo sé que es dependencia. Sí. Yo sé que es dependencia, pero ¿qué es codependencia? Codependencia. Codependencia es como que tú dependas de otra acción, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy como que necesito de otra persona para poder realizar una actividad, ¿sí? Ejemplo, en la exposición. En la exposición yo puedo decir como tengo que hacer una actividad con 5 compañeros, ¿sí? Yo dependo de mis compañeros para poder hacer una actividad, pero yo no puedo asumir que la persona que no está, yo dependo de ella para poder realizar una actividad. Yo no veo así. Ya. ¿Sí? O sea, yo no puedo depender de una persona para, o sea, no me puedo justificar, por ejemplo, en este caso, Kerry no está, yo no puedo decir, profe, no podemos exponer porque Kerry no está. No. Una cosa es que ya hace parte de mi grupo de trabajo, pero yo no puedo decir como Kerry no está, yo no voy a exponer, ¿sí? Entonces eso es como codependencia. Yo no puedo depender de una acción de otra persona, ¿sí? Entonces, acá como vemos el árbol, es un árbol muy grande que muchas personas pueden tener. Yo le he entendido de otra manera en las clases de psicología que he tenido. Uy, profe, pues es que yo no soy psicóloga. No, estamos igual, solamente te quiero aclarar lo que yo he escuchado. La dependencia es lo que tú estás hablando. Y la codependencia es cuando yo, digamos, le echo la culpa al otro de lo que yo tenía que hacer. Eso es codependencia. No, profe, bueno, pero de eso, uso de las preocupaciones por los problemas de las demás personas, profe. Exacto. Sí, exacto, por eso, digamos, Kerry no está acá por un tema específico, internet, conectividad, luz, pueden pasar 1000 problemas, pero yo no me puedo justificar que Kerry no está y yo no exponer. Entonces, no puedo como codepender de un problema ajeno a mí, ¿sí? Y sin esa razón, pues genero ansiedad. Exacto, okay. Ya está generando ansiedad porque yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que repasar lo de Kerry, entonces te tienes que proyectar de manera rápida, ¿sí? Como cómo podemos mitigar el riesgo de lo que puede ser una mala nota por una exposición o un mal aprendizaje para poder proyectar a mis compañeros de clase, ¿sí? Como dar una mala proyección de acuerdo a una codependencia de un tercero ajeno que me puede afectar a mi persona, ¿sí? No sé si alguien tenga una pregunta o la profe tenga otra pregunta. ¿O continúo? No, por mi lado ya continúo. Listo, profe. Entonces, como les venía comentando, este árbol de la ansiedad maneja muchas características, ¿cierto? Que no todas las personas que manejan la ansiedad quiere decir que todo esto lo encierra la ansiedad. Es decir, la ansiedad puede ser como algo muy pausado que puede generar estrés, miedos, inseguridades, porque, por ejemplo, hay personas que de su infancia, no sé, no les fue muy bien yo hablo de la parte de contabilidad, sé que
todos acá son psicólogos, pero hablo desde mi parte. Por ejemplo, no sé, en matemáticas cuando fui pequeña pronto no fui tan buena, pero decidí ya de ser adolescente, dije como no, quiero estudiar contaduría pública porque me va muy bien, entiendo el análisis, yo soy muy financiera. Sí, entonces como que no me puedo ir como a un pasado para decir que puedo ser mala en algo en un futuro. Entonces hay personas que tienen miedo a su pasado, ¿sí? Como que se dejan llevar como por momentos de su vida que fueron muy trascendentales, y entonces como que dicen como, ay no, yo tengo, no sé, me fue mal matemáticas siempre, no, yo voy a estudiar, sin desmeritar la psicología, voy a estudiar psicología porque no voy a dar matemáticas. O hay personas que dicen, voy a ser docente, pero porque no voy a dar matemáticas. Entonces la persona se autoanaliza, digámoslo así, de problemas o momentos en su vida que marcaron y van a decir que no lo pueden hacer. Entonces es un momento de negatividad, pero te lleva a colateral la ansiedad, porque va a decir, no, si me fue mal de pequeña, yo muy seguramente soy pésima en esto. Digamos, a mí me pasaba, mi mamá es médico y yo decía, no, yo con la sangre no puedo, yo me voy con los números porque me gustan los números. Entonces, el negativismo te cierra todas las posibilidades. Hay personas, ustedes yo creo que han visto personas con discapacidades que les faltan los 2 pies o viceversa, las 2 manos, y pintan con los pies, y es increíble porque hay personas que yo, por ejemplo, tengo mis 5 sentidos, tengo mis 2 manos, mis 2 pies, y yo digo, no, yo soy pésima para dibujar, pero no es que tú seas pésima para dibujar, sino que tu punto de vista es como, no, no puedo, cero creatividad, yo no sé dibujar. Entonces como que te encierras en una negatividad tan absurda que tú dices, no puedo, no veo las matemáticas porque no entiendo. Entonces te encierras en un círculo y eso te lleva a la ansiedad, porque pueda que tú encuentres un muy buen trabajo, pero tú digas, no, yo no voy a poder con esto. Entonces la negatividad también hace parte del estrés, y el estrés te lleva a una ansiedad constantemente. Entonces, mi compañera Melanie les va a dar como unos tips para poder manejar la ansiedad a raíz de lo que les acabo de hablar, que son como, digamos, todo lo que abarca la ansiedad. Hola compañeros, buenos días. Bueno, los Buenos tips para días. manejar la ansiedad, primero hay que respirar y tomar calma. Es lo primero que yo puedo decir. Centrarse en qué puede pasar, cómo vamos a solucionar solucionar todo este problema, porque pues es un problema que nos abarca a todos. También mantener la cabeza ocupada, ya sea leyendo o interactuando con la familia, hablando, porque eso sí se nos ha acabado mucho la comunicación intrafamiliar. No sé, viendo una película, cocinando algo, teniendo charlas amenas, etcétera. Cuidando el cuerpo, comiendo sanamente, haciendo ejercicio, meditando y demás. Continúa, por favor. Chicas, queda un minuto. Continúa y vamos a factores. Démosles 3 minutos que yo les he quitado, porfa, Juanita. Ay, gracias, profe. Ok, factores que inciden en la ansiedad. Estos vienen siendo como el estrés, personalidades propias u otras que, digamos, hay cosas que no nos gustan porque eso pasa, ¿no? Digamos que cuando estamos en pandemia, no nos gustan las personalidades de otra persona ni a la otra persona les gustan las de uno. Entonces eso genera como un choque y empieza a generar ese mismo estrés también que incide en la ansiedad. Las drogas, el alcohol, la sensación de debilidad o cansancio, porque a pesar de que nos la pasábamos en la casa, dormíamos todo el tiempo, como hay personas que también sufren de insomnio y esto también genera ansiedad. Tener dificultades para controlar la preocupación en todo el tema de la pandemia, de qué nos va a pasar, de qué será el futuro, que vemos noticias y cada vez está peor, entonces, ¿qué hacemos? Que una cosa que la otra, más que todo han sido eso. Continúen, chicas. No, ya Bueno, continúen. entonces continuaremos el tema factores desencadenantes. Con todo lo que hemos escuchado ya podemos entender por qué las situaciones vividas, es decir, como los traumas, las situaciones de estrés por alguna enfermedad, también los acontecimientos vitales, como ya tiene que ser las situaciones familiares, la parte genética, que hemos sido afectados por situaciones en épocas anteriores, los complejos, etcétera. Los obstáculos para obtener, digamos, como los logros que necesitamos, eso como que nos frena y nos da inseguridad. Entonces, falta confianza en sí mismo. También de pronto se ha
refugiado alguno en el consumo de estimulantes, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Esto nos va a dar como un colchón y luego vienen pues los efectos de la ansiedad. Entonces, un colchón negativo, ¿no? Y los efectos que produce, el más determinante es el miedo. El miedo produce una sensación de peligro y la sensación de peligro fisiológicamente hace que la amígdala se estimule, genere adrenalina, vienen todas las consecuencias, la persona pierde como su situación de control. Hay también con esto pérdida de condiciones, de facultades, por causa de desempleo, de quiebras económicas, de situaciones físicas o mentales, que porque las personas piensan estoy enfermando, estoy en una situación en desventaja. Las soluciones intentadas también de una forma infructuosa y que se quieren como combatir con medicinas o relaciones tóxicas o dietas o en fin, todo lo que se quiera buscar, qué belleza, qué talento, qué éxito, etcétera, etcétera, todo esto es infructuoso. La problemática de las áreas que inicialmente no eran conflictivas, por ejemplo, la persona inicialmente estaba en su zona de confort, su genio, todo era favorable, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, pero ¿qué pasa? Viene el momento de la prueba del conflicto y entonces, pues, ¿qué hay que afrontar? Pues hay que afrontar los problemas y la ansiedad se produce por un mal manejo de esa forma de afrontarlos. También vienen, por causa de esto, pues los síntomas de los trastornos de ansiedad. Chicas, les queda un minuto. Bueno, los síntomas son alteración de los pensamientos, la parte física y los cambios de comportamiento. Entonces aquí está en la parte del sueño, un mal manejo del sueño, una sobrecarga del cuerpo, los pensamientos estresantes, las emociones contenidas, eso altera el comportamiento. Yo creo que ya puede pasar la siguiente compañera. Chicos, así rápidamente, así volando, discúlpenme. Bueno, no podemos negar que una de las... A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Ok, dale, listo. dale, Entonces dale. las TIC en la ansiedad. Bueno, chicos, así rápidamente les voy a hablar de las ventajas y las desventajas que tienen las TIC en ese tema de la ansiedad. Las TIC han generado un gran cambio en la calidad de vida de nosotros, generando ansiedad, generando adicción, la cual nos genera eso por todo el tema del COVID, del aislamiento, ¿listo? Una de las ventajas que podemos obtener es identificar si existen relaciones entre el uso de identificar si existen relaciones entre el uso y el abuso del Internet. Una desventaja que podemos ver Qué es la pena, mala Guapa, información. se te acabó el tiempo. Ay, ya, déjame terminar. La mala información que nos brindan las redes sociales, las redes de comunicación. Ay, pues, ¿qué hago? ¿Continúo, profe? Que se nos corre el tiempo, nena, ya te regalé los 3 que te había Bueno, quitado. tranquila, profe, no te preocupes. Después vemos este tema. ¿Qué le faltaba? ¿Ventajas y desventajas? ¿No Las más? Sí, TIC, y habíamos hecho una sopa de letras, sí. las TIC en la Ay, ansiedad. déjala. Ah, bueno. Déjala ahí para la sopa de letras, pero no importa, la presentación estuvo un poquito más clara, muy bien. Discúlpanos de todas maneras, ¿ya? No. Bueno. Tranquila. Continúa el siguiente grupo. Después les explico. Un momento. Buenos días, compañeros. Días. Yes. Buenos días. Buenos días. Nos corresponde presentarles el bullying en los niños. Somos el grupo morado, las integrantes son Camila Castro, Lady Penagos, Yuri Urquijo, Laura Vázquez y Carolina Manrique. Vamos a definir el bullying, que es como tal un maltrato escolar de forma psicológica o física que sufren muchos niños continuamente en la escuela por parte de otros niños. Estos otros niños pueden ser mayores que ellos o pueden ser contemporáneos con ellos. La palabra bullying deriva del inglés que se puede traducir al español como acoso escolar o intimidación. La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro,
a través de constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. Los expertos señalan que el bullying o intimidación implica 3 componentes claves. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Indudablemente, pues el acosador quiere someter a su víctima y la víctima tampoco se da cuenta que está siendo acosada, entonces no se defiende o simplemente deja que el acosador ejerza esa fuerza psicológica o física con él. La agresión se lleva a cabo por un acosador o grupo que intentan dañar a la víctima de un modo intencionado. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima que se produce de forma reiterada. Esto también es cierto. No te hacen bullying una sola vez. Reiterado, valga la redundancia. ¿Sigue Laura? Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de bullying que existen. El primer tipo de bullying es el físico. Este incluye golpes, empujones, palizas y puede ser ocasionado por uno o por varios agresores. Además de esto, también pueden hurtar las pertenencias de la persona a la que están agrediendo. Existe el verbal, es una forma de agresión y hostigamiento repetitiva y constante a través del uso de palabras que se materializa en insultos, amenazas y humillaciones hacia otra persona. Está el psicológico, es un tipo de acoso muy difícil de detectar debido a que las formas de agresión pueden pasar desapercibidas para terceros y no hay constancia de pruebas. El agresor suele utilizar amenazas, la intimidación, la manipulación e incluso el chantaje para manipular a su víctima. Este tipo de bullying psicológico es como el centro de los 6 tipos de bullying que existen, porque se da manejo a todo. También existe el social, son el conjunto de acciones que llevan a cabo los agresores a fin de excluir a una persona de un grupo social, bien sea ignorado su presencia, excluyendo de una actividad, discriminándola por su situación económica, entre otras cosas. Entre otras cosas me puedo enfocar en que también rechazan mucho, de pronto porque la niña es fea o el niño es feo, o porque los papás son vendedores ambulantes. Estos son ejemplos. Puedes seguir, Carolina. Está el ciberacoso, también denominado acoso virtual. Es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsas, entre otros medios. Los actos de ciberagresión poseen unas características concretas que son el anonimato del agresor, su velocidad y su alcance. El bullying sexual se presenta como un asedio, inducción Nena, no o leas, abuso nena, sexual. estás leyendo todas las diapositivas, nena. Bueno, este bullying sexual también lo podemos encontrar con la homofobia, cuando rechazan a una persona por ser homosexual o transexual. Ya pueden seguir. Camila. Características del bullying. Conductas de diversas naturalezas originan problemas de convivencia que se repiten, es provocado por un estudiante apoyado por un grupo, se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas, la víctima desarrolla miedos y rechaza el contexto en el que sufre la violencia y la pérdida de confianza en sí mismo, disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor y se reduce la calidad de vida. ¿Cómo evitar el bullying? Debemos minimizar los factores de riesgo de ser agresor o víctima y maximizar el factor de protección para desarrollar competencias personales y sociales del niño. Las consecuencias son bajo rendimiento. Esto se debe a que el niño que tiene calificaciones normales o altas las empieza a bajar y empieza a dejar a un lado el estudio. La alerta continua es
habla un poco del anterior, es cuando la víctima anda pendiente de su agresión, si su agresor está cerca o no. La indefensión es cuando la víctima no siente apoyo y lo que quiere es pasar desapercibido por el grupo de agresores. La somatización ya es cuando la víctima empieza a sentir tanto miedo que se empieza a surgir problemas como vómito, Se maquilló re rápido. irritación y la depresión y el suicidio ya es la última y es cuando ya la persona lleva tanto tiempo no seguía Yo sí. Bueno, la causa del acoso en los niños que hace el bullying, la violencia al interior de la familia, pues, o sea, digamos, los niños a veces actúan dependiendo de lo que ¿Quién era el ellos... ruido ahí? ¿Quién era el ruido ahí? Actúan dependiendo de lo que los niños ven al interior de su familia o al interior de con las personas que ellos conviven. Darles mal ejemplo, por ejemplo, digamos cuando los papás se pelean delante de los niños o así sea entre papás o el papá o la mamá con alguna otra persona. Falta de límites, digamos que los niños no les... todos les permiten, digamos, el niño quiere que le compren cualquier cosa o el niño hace desorden, no les dicen los papás, venga, organicen o algo así. Exposición a contenido violento, digamos, cuando los papás o, bueno, las personas que están a cargo del niño dejan que los niños vean contenidos que no son permitidos para los niños. Malas amistades, cuando los niños tienen compañeritos que los... digamos, compañeritos que, bueno, no les tienen como, digamos, buen ejemplo los papás y ahí los incitan a hacer cosas. Falta de habilidades sociales, cuando el niño se está en su entorno, digamos, de videojuegos, de televisión y no socializa con más personas. Vamos, dale, Carolina. Entonces los papás, el otro es cómo es que hacer para cuando se detecta que el niño está haciendo bullying, detectar y aceptar el problema. Digamos que hay papás que no aceptan que el hijo, bueno, está haciendo esas cosas, tomar seriamente las quejas del colegio. Digamos que hay papás que no, o personas que están responsables a los niños no toman, digamos, como sí, que el niño sí está haciendo eso, que sí está pasando eso, sino lo dejan de lado. Hablar y definir consecuencias, o sea, las consecuencias que traen cuando el niño hace un bullying y buscar un especialista como un psicólogo y sí, bueno, otras especialistas de los niños. Caro, no está pasando la diapositiva. O no sé si yo soy la que no estoy viendo. No, está bien. Lady, continúa. Yo tampoco la veo. Ah, ¿no la ven? No, es que yo expliqué O sea, la siguiente diapositiva, pero no la estoy viendo. A ver, espera. Aquí. Y acá. Ah, esta es de Lady. Esa es mía. Sí. Entonces, ¿cómo se adaptar frente al bullying? Primero hay que escuchar al niño y asegurarle que sus derechos están siendo vulnerados y que no tiene la culpa. ¿Por qué pensaría un niño que tiene la culpa de ser acosado? Y es que la persona que lo está maltratando casi siempre se tienen que meter con circunstancias físicas o de pronto familiares que están teniendo y muchas veces le meten en la cabeza de que es culpa de él de pronto estar muy flaco, de pronto ser pequeño, de pronto tener la familia que tiene. Luego hay que tomar notas de lo que cuenta con fechas y lugares y hechos para entender dónde es que lo están atacando, quiénes lo están atacando y en qué días. Hay que decir que, que uno está a su lado y preguntarle cómo cree que puede ayudarle, porque muchas veces se sienten solos, como si no tuvieran a nadie que los respaldara y por lo tanto no piden ayuda o tampoco se dejan simplemente maltratar.
hay que reforzar el autoestima por lo mismo que dije anteriormente. Si se llegan a meter con el físico, muchas veces los chicos que son más vulnerables. Yuri video, qué pena. Ya, profe. Entonces empiezan a sentir mal y creen en verdad que el problema es de ellos. Hay que pedir una cita con el profesor o con el director del colegio porque son las entidades mayores que están en ese momento y pueden darle mayor cobijo a todos esos problemas. Y hay que enseñarles a cómo responder. No podemos pedir que simplemente ataquen con violencia, sino mantener ciertos pasos de pronto para hacerlo de una forma lo más tranquilo posible. Y ya en caso de que se vuelva completamente violento, algo incontrolable, se debe contactar con policías asignados para los colegios, para que estén atentos a cualquier situación que pueda pasar. Listo, compañeros y profesora, hemos terminado esta exposición. Espero les haya gustado. Muy bien, Grupo Morado. Era un tema bien tratado, pero recuerden, chicas, que ustedes están estudiando para psicología, entonces hay que entrenar muy bien, hay que leer el tema, sacar conclusiones mentales, y es cuando yo entro a opinar, como lo maneja Carolina, por ejemplo, como lo manejó Yuri y Camila en su momento, pero ojo, porque es que cuando yo leo y más temas que son de psicología, pues pierdo credibilidad, ¿me hago entender? Pierdo credibilidad porque estoy estudiando para psicóloga y los temas a tratar de psicología, leerlos, se pierde credibilidad, entonces ojo con eso. El manejo de las diapositivas estuvieron bien elaboraditas, pero la embarran cuando leen. Muy bien, siguiente grupo. ¿Listo? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien, pero colócalo en modo presentación. Ok, nosotros somos el Grupo Rojo. Nuestro tema es la psicología de la homosexualidad. Estamos conformados por Paola Bendaño, Jamilet Pupayán, Juana González, Natalia Gaitán y Alejandra Rodríguez. El significado de las siglas del LGBTIQ, la lesbiana, es la definición que ella tiene, proviene de las amazonas por guerreras que vivían en la isla de Lesbos. La identidad de ellas son femenina y la orientación sexual es atracción hacia el mismo sexo, o sea, mujer. El gay es el término que se comienza a usar en Inglaterra durante el siglo XVI como sinónimo de alegre o feliz. La identidad de ellos es masculino y la orientación sexual es atracción al mismo género, o sea, hombre. Sexual son personas que se sienten atraídos por personas contrario y también los que comparten su mismo sexo. Ellos pueden ser masculino o femenino y la orientación sexual puede atracción por ambos sexos. El travesti son personas que asumen el vestuario y la sexualidad del género opuesto. Ellos pueden ser masculino o femeninas y la orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. El transgénero son personas que no se identifican con su sexo biológico e identidad sexual, sin embargo no cambian físicamente. Ellos pueden ser hombre o mujer y su orientación sexual es heterosexual, o homosexual o bisexual. El transexual son personas cuya identidad de género está en discordancia con su sexo biológico e identidad sexual. Por ello se someten a procedimientos hormonales, quirúrgicos para homogeneizar
este aspecto. Entonces puede ser también hombre o mujer, y la orientación sexual que ellos tienen puede ser bisexual, homosexual o heterosexual. El intersexual son personas que tienen genitales de ambos sexos. Me hago entender. Pueden tener un órgano reproductivo interno de una mujer y un órgano sexual externo de un hombre. Ellos pueden ser hombre o mujer, y su orientación sexual también es bisexual, heterosexual o homosexual. Y el tema está el queer, se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados y cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente una identidad a la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero. Pues ellos pueden ser un hombre o mujer y su orientación sexual no es ninguna. En la década de 1890, con la aparición del psicoanálisis, se produjo un cambio en la forma de ver la homosexualidad. Para el psicoanálisis, la homosexualidad no es algo que viene dado por genética, sino que es una elección, pero no es una elección consciente ni voluntaria, sino más bien es una elección inconsciente, la cual ya no se puede cambiar por gusto. Pues no hay nada en la naturaleza humana que defina que al hombre tiene que sentirse atraído por la mujer y la mujer sentirse atraído por el hombre. Al contrario de lo que se cree vulgarmente, la sexualidad entre los homosexuales no tiene características de sexualidad contraria a lo que son. Digamos, por ejemplo, en los homosexuales varones, en las relaciones sexuales no tiene que haber características de la sexualidad femenina. Igual, entre la homosexualidad de mujeres, no debería haber una característica masculina. Para la psicología, la sexualidad es aquello que permite la existencia de lo sexual y del sexo, lo que incluye también las elecciones de los sujetos respecto a las diversas formas de ejercicio de su sexualidad. Para la APA, Asociación Americana de la Psicología, la orientación sexual son todas aquellas acciones permanentes respecto a los hechos de disfrutar y elegir formas de vivir lo sexual, lo cual hace referencia no solamente a tener sentimientos constantes hacia otra persona, sino una identidad sexual que se define en comportamientos con respecto a personas, grupos y espacios. No podemos confundir la elección sexual con identidad sexual, ya que la elección sexual es la acción de enamorarse de un hombre o una mujer, y la identidad sexual es sentirse hombre o sentirse mujer. Bueno, la psicología afirmativa es una especialidad, pues la cual trabaja las diferentes problemáticas que puedan sufrir las personas que no son heterosexuales. La psicología afirmativa pues nació en 1982, dado que en ese año pues habían muchas ideas patologizantes, porque la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Entonces pues nació la psicología como para hacer frente a todas esas ideas. En 1973 se eliminó la homosexualidad como una enfermedad mental del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la APA, que pues es la Asociación Americana de Psicología. Y en 1990 desapareció de la lista de enfermedades mentales de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, la psicología afirmativa es el acompañamiento y la intervención psicológica, cuyo objetivo pues es aliviar como tal todos los miedos, toda la opresión o la discriminación que estas personas han sufrido, ya sea en el entorno familiar o el entorno social. Bueno, desde lo cognitivo-conductual se propone que la homosexualidad se da a partir de los primeros años de adolescencia, a través de la sensibilización, la confusión de la identidad y cuando se asume la identidad. Entonces, la confusión de la identidad es cuando la persona no sabe exactamente si le gusta el mismo sexo o el sexo contrario. Ya cuando asume la identidad es cuando ya decide con qué sexo se va a quedar. La siguiente. Freud decía que el estado de la bisexualidad se da hacia los 5 años de edad. También consideraba que el deseo homosexual es como una disposición en la constitución sexual de las personas y consideraba el origen de la homosexualidad y la bisexualidad psíquica como propia de todo ser humano.
Listo. Entonces nosotros nos preguntamos por qué las personas LGTB quieren asistir muchas veces a terapia y lo hacen de la siguiente manera. Es por dependencia emocional en sus parejas, disparidad homofóbica. ¿Qué es la disparidad homofóbica? Es decir, que la pareja, una sí sale del closet, hace pública su orientación sexual y la otra persona no. También por problemas sexuales o índoles sexuales que no se entienden, que se sienten insatisfechos cómo se tratan, por rupturas y duelos de pareja o o muchas veces por celos patológicos, porque son tan obsesivos, como son muchas veces inseguros, por lo que sus personas no salen de closet, pueden asistir a estas terapias para poder ayudarse a entender un poco más. Sí, esa clase entre las personas homosexuales se ve muchísimo los celosos, ¿no? Los celosos y posesivos, es impresionante. Más que en la gente, pues igual hay mujeres y hombres así, pero que uno se da cuenta en las parejas homosexuales se ve mucho el que son muy celosos y muy posesivos entre ellos. Sí, porque muchas veces tienen inseguridad, entonces de esa misma inseguridad les da miedo perderse, asisten a esta clase de terapias. Igual, más o menos. Perdón, tenemos que entender que la comunidad LGBTIQ todavía está en el proceso de luchar por la aceptación en la sociedad. Hay muchas personas todavía, más que todo en Latinoamérica, que tienen como la cohibición hacia abrir la mente sobre esa comunidad. Entonces es por eso que para ellos es como tan obsesivo y esto es la pareja, porque es encontrarse a alguien que sí los entiende, que sí los respeta y que los apoya. Es por eso. Y más que todo, estas personas hacen de 5 a 6 terapias, dicen que es considerado el tiempo mínimo para que puedan solucionar todos sus problemas. Generalmente los resultados son muy buenos. Ya tratan de ser personas que son muy compulsivas a llevar su ritmo y su relación de una forma adecuada. Creo que eso es todo por ahora. Sí, el tiempo ya, apenas. Ok, muy bien. Entonces, lo que ocurre es que me gustó mucho las diapositivas de ustedes. En esa parte estuvo muy buena, la parte de PowerPoint. Y lo otro, pues es que es un tema muy grande para acosarlo en 15 minutos, ¿no? Pero no, bien. ¿Qué grupo sigue? Amarillo. Grupo amarillo. Hubiera sido bueno haber visto las estadísticas dentro de esas 5 lesbianas, gay, homosexuales y todo eso. ¿Cuáles son los que generan mayor conflicto psicológico? ¿Cuál de todos esos? De pronto hay una escala a nivel estadístico que nos pueda determinar, por ejemplo, los más conflictivos son los gays o son las lesbianas. Sería chévere. Hubiera sido chévere mirar esa estadística. ¿Ya están todas adentro, niñas? Creo que sí, Yuri. Me va a responder yo sola ya. Sí, Juliana. Sí, dale. Creo que ya ¿Listo? hemos iniciado. Empieza a llamar. ¿Dónde estás? No te escuchamos. Hola. Se escucha muy bajito. Hola. ¿O soy yo? Alguien que me diga, por favor. Sí, se No, escucha sí, se bajito. escucha Muy bajito. ¿Me escuchas? Un poquito mejor, pero igual se escucha muy bajito. ¿Mejor ahora? No. No, sé pero si de pronto empieza. tienes audífonos o algo así. Sí, dale, empieza. Ahí se puede escuchar. Buenos días para todos. Nosotras somos el Grupo Amarillo. Hoy vamos a conversar con ustedes acerca del comportamiento humano. Este grupo está conformado por Juliana Mesa, Joana Guzmán, Valentina Rojas, Valentina Erazo, Xiomara Amado y Laura Vargas. Siguiente, gracias. Dentro de lo que vamos a conversar con ustedes, vamos a abarcar el concepto básico de qué es el comportamiento humano, tipos del comportamiento,
cómo influye el entorno en el comportamiento humano y para finalizar el comportamiento basado en el experimento de la cárcel de Stone. Juanita, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Vamos a iniciar con la definición de qué es el comportamiento humano. El comportamiento humano es la forma que tiene el ser humano de expresarse y manifestarse a través de factores internos, biológicos o externos. Es decir, que para nosotros tener un comportamiento estamos basados en unas conductas propias, las cuales se basan en los factores que les acabo de mencionar. Ya las conductas son comportamientos, por decirlo de cierta manera, naturales que las personas adaptamos según nuestras experiencias. ¿Qué influye en el comportamiento? Influye mucho la personalidad, que es la forma, por decirlo de cierta manera, natural que nosotros tenemos de pensar, de sentir y de relacionarnos. Yo, por ejemplo, una persona callada, una persona muy habladora, una persona muy tímida, una persona que no le gusta estar muy dentro de un grupo social. También abarca el tema de que tenemos las emociones. Las emociones son las experiencias que nosotros tenemos por nuestro entorno, la percepción, la memoria y el razonamiento. Seguimos con la siguiente diapositiva. Laura. Bueno, en los tipos de comportamiento existen varios tipos. Uno de ellos es comportamiento agresivo, que es ¿No el tienes cual cámara? la ¿No tienes persona- cámara? Sí, señora, lo que pasa es que en una estoy en el celular y en otra en el computador, pero sí estoy en Mm. cámara. Comportamiento agresivo es cuando una persona reacciona de manera no adecuada, con golpes, etcétera, al momento de estar en una pelea o en una discusión. Comportamiento pasivo es cuando una persona se encuentra en un conflicto y no reacciona de ninguna forma y se guarda todas las emociones. Comportamiento asertivo es cuando una persona busca, digamos, el equilibrio para poder resolver un problema de forma adecuada por medio de la comunicación. Comportamiento innato es el comportamiento con el cual las personas nacen, que es, digamos, no racional, no tiene que ver con tu personalidad, sino que es algo ¿Me con lo escuchan? que naces. Pero ven, yo te digo, devuélvete un segundo. Yo creo que esos tipos de comportamiento, en determinada situación, uno puede pasar por cada uno de los comportamientos, ¿cierto? Sí, señora, Yo depende puedo de la situación. Sí. reaccionar primero agresivamente, luego me quedo callado y luego termino con un asertivo, ¿cierto? que sí? Sí, hay un tipo de comportamiento en el cual la persona primero, que es el como más como difícil, porque la persona reacciona de forma pasiva y después de un tiempo se desquita con todo el mundo. Entonces sí, hay personas que tienen como varios tipos de comportamientos para una misma situación. Sigue Laura. Laura, ¿estás ahí? El comportamiento. ¿Me escuchan? Sí, dale. Sí, dale, habla. El comportamiento observable incluye acciones que realizamos en público. El comportamiento encubierto son acciones que realizamos en total intimidad. El comportamiento de riesgo son acciones en las que no se analizan las consecuencias de los actos. El comportamiento ético son acciones que realizamos siguiendo cada uno de nuestros principios éticos. El comportamiento social son acciones que realizamos a fin de mejorar la convivencia con los demás. Comportamiento moral no depende del punto de vista de las personas, sino que hay una serie de leyes.
El comportamiento inmoral, cuando obramos de manera inaceptable a nivel moral. El comportamiento voluntario son acciones que una persona realiza de forma totalmente consciente. Comportamiento voluntario son acciones que una persona realiza de forma totalmente consciente y libre. El comportamiento involuntario son acciones que llevamos a cabo cuando existe un grado de influencia por parte de terceros. El comportamiento de aproximación incluye todas las decisiones que tomamos a fin de acercarnos a nuestras metas. El comportamiento consumatorio son las últimas acciones necesarias que utilizamos para cumplir con nuestra aspiración. Comportamiento adaptativo son acciones que realizamos a fin de adaptarnos para prosperar adecuadamente. El desadaptativo, acciones que realiza una persona y que le dificultan adaptarse a ese nuevo ambiente. El comportamiento condicionado incluye todas aquellas acciones que tomamos en base a experiencias pasadas. El incondicionado son acciones que realizamos sin la influencia de las personas pasadas. Comportamiento operante son acciones que se realizan con la motivación de obtener unos beneficios. Y el comportamiento disruptivo son acciones que se realizan con el objetivo de llamar la atención o de librarse de alguna obligación. ¿Cómo influye el entorno del comportamiento humano? El ser humano es un ser social que busca siempre la supervivencia por naturaleza, adaptándose a los diferentes entornos. Puedes devolverte. Gracias. Desde la evolución, los homínidos, gracias a la necesidad de sobrevivir, encontraron herramientas y diferentes estrategias para poder adaptarse a ese entorno, y gracias a eso lograron la evolución. Asimismo, nos pasa a todos en cualquier momento por la necesidad de la evolución y de la adaptación a un entorno, encontramos la manera de hacer el cambio en nosotros. Decía Philip Zimbardo que el comportamiento humano es tan flexible como el plástico, lo que quiere decir que tu comportamiento se debe en este momento al entorno en el que te encuentras. En el momento en el que tu entorno cambie, tu comportamiento va a cambiar con él. A continuación, Valentina Rojas va a explicar un experimento de este mismo personaje que dijo la frase, Philip Zimbardo, y va a explicar el experimento por el cual demostró la frase que acabo de decir. Bueno, el experimento en la cárcel de Stanford realmente fue en 1971 por el mismo psicólogo Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford, en el sótano de este mismo lugar. Fueron varios postulantes y todos fueron voluntarios. Se tenía planeado entre 14 días realizar el experimento, pero al sexto día se canceló. Bueno, la idea de este experimento era mirar el comportamiento humano de acuerdo a un entorno y cómo éste reaccionaba a situaciones extremas. Vale, los hechos de este experimento fue que se publicó en el periódico que se necesitaban voluntarios para hacer este experimento. Se presentaron más de 100 personas y se escogieron al final 24. Se escogieron mediante su entorno, su estrato social, sus ideales y los más sanos mentalmente hablando. El día anterior a que comenzara este experimento se llamaron a todos los guardias. Cabe aclarar que los guardias y los presos fueron escogidos aleatoriamente con una moneda. Se lanzó la moneda con el nombre y dependiendo del lado que cayera la moneda se decía si era guardia o preso. Se llamaron a los guardias un día anterior, se les entregó todas sus cosas y se les dijo tienen que mantener el control en la cárcel y no pueden hacerles daño físico. No se les dijo nada más. Al día siguiente, el primer día, fueron arrestados los presos en sus casas. Se hizo todo el proceso cuando una persona se queda arrestada, por decirlo así. Entonces se les tomaron las huellas, se les tomaron las fotos, se les llevó a la cárcel con los ojos vendados, con una bolsa en la cabeza, para que no supieran en dónde estaban. Y cuando llegaron se les quitaron sus ropas, todas sus pertenencias, se les entregó esa túnica blanca que vemos ahí en la imagen, y se les puso una media en la cabeza para simular que estuvieran calvos, porque eso, psicológicamente hablando, quita cierta libertad en el personaje.
Este primer día fue bastante pesado para los presos, ya que cuando llegaron se les dejó 1 hora parados, completamente desnudos, mientras que los guardias se les estaban burlando de su cuerpo y de sus partes íntimas. Después de esto se les entró y los guardias, para poder como expresar que ellos tenían el control y el poder, los obligaban a hacer ejercicios físicos, a que les respondieran, los humillaban constantemente. El segundo día, por la noche, se realizó un motín porque los presos no les parecía que ese fuera el trato correcto para ellos. Entonces lo que se hizo fue poner todas las camas en las rejas de la entrada de las celdas y que no iban a salir. Los guardias, al ver esto, al ver que no pudieron tener el control al segundo día, pues decidieron tener otra estrategia y se calmó, se redujo este motín, y comenzaron los abusos. Entonces, lo que hicieron fue crear una estrategia que era poner a los 3 menos revoltosos, a los 3 más juiciosos, en una celda y darles todo lo que tenían desde un principio, darles comida, que podían ir al baño cuando ellos quisieran, darles las camas, las cobijas, los zapatos. Al resto se les quitó todo, se les dejó solo la malla en la cabeza, se les quitó las camas, se les quitó las cobijas, se les quitaron los zapatos, se les quitó la ropa. Entonces estaban completamente desnudos y los guardias constantemente burlándose de su cuerpo. El tercer día un preso pide que lo liberen. Cabe aclarar que al principio se les dijo pueden salir del experimento si ustedes quieren de 2 formas. Pueden pedir una libertad condicional o pueden renunciar a su paga, que tenían una paga, y salir del experimento y no pasaba nada. Pero a los presos se les olvidó esta segunda opción y solo pensaban que podían hacer la primera opción de pedir la libertad condicional. Este preso pidió la libertad condicional y fue negada y entró en depresión severa y lo tuvieron que sacar de la cárcel y meter a otro personaje. Ivana, qué pena, te queda 1 minuto. Bueno, nos queda 1 minuto. Ok, el cuarto día fue un día de visitas. Los guardias les devolvieron todas sus cosas, los obligaron a limpiar. Se organizaron todos y ellos, felices de ver a sus familias, no les comentaron nada de lo que estaba sucediendo dentro de la cárcel. El quinto día un sacerdote llega a confesarlos y el sacerdote lo que miró fue que cuando les pidió que se confesaran y dijeran su nombre, no recordaban su nombre y ellos eran un número, era el número del preso y no habían perdido completamente su identidad. Luego el sexto día llega un estudiante de Zimbardo a hacer... Nuestro grupo, el equipo naranja, va a presentar las fobias, ¿listo? Nuestro equipo está conformado por Laura, Natalie, Gerson David, Ángela María, Angie Tatiana, Nidia Mireya y yo. Listo. Lo primero que vamos a aclarar es qué es una fobia. Entonces, una fobia tenemos que aclarar que hace parte de los trastornos de ansiedad. Y es un temor o miedo irracional a un objeto en específico o a una situación, a un estímulo. Aquí veríamos lo que sería la tripofobia, que es como miedo a estas secciones o formas. Ya después tendríamos que aclarar la diferencia entre miedo, fobia, estrés y ansiedad. El miedo es una angustia por un riesgo real o imaginario. La fobia pues ya la aclaramos en la diapositiva anterior. El estrés es una respuesta fisiológica a un peligro real. Y la ansiedad es una respuesta fisiológica a un peligro imaginario. Esta es la coulrofobia, es la fobia a los payasos. El origen de una fobia, bueno, nuestro grupo decidió darle un enfoque desde el psicoanálisis y el conductismo. No hay un origen específico para una fobia porque hay una cantidad infinita de fobias. No hay nombre para todas las fobias que existen porque hay muchas fobias que pueden llegar a ser muy específicas. Teniendo en cuenta, el hombre tiene su inconsciente y tiene su consciente. Tiene 3 barreras que protegen su consciente de su inconsciente. El inconsciente tiene ideas psicóticas
que lo que harían sería enloquecer a la persona. Esas barreras son la vergüenza, la culpa, el asco. La fobia se origina cuando, voy a darles un ejemplo muy burdo. Digamos, ustedes están en el campo con su papá cuando eran niños y ven una serpiente, pero su papá los acababa de regañar. Entonces ustedes sienten una ira por su papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fobia? Ustedes les da ganas como de tirarle la serpiente encima. Sus barreras del pensamiento, lo que sería la culpa en este caso, atacaría ese sentimiento, lo reprime y así lo que hace es el estímulo, que sería la serpiente, lo condiciona al miedo. Entonces lo que hace su cerebro es reprimir el sentimiento de ira con una respuesta negativa. Por eso es que la persona puede llegar a hiperventilarse. Pues la fobia a las agujas es la tripanofobia. Ya seguiría hablando mi compañera Nidia. Continúa, por favor. Buen día, ¿me escuchan? Bueno, después de identificar la fobia, se debe valorar y administrar un tratamiento específico para la afectación psicológica específica que presenta el paciente, ya que todas las fobias no se manejan de la misma manera, o sea, se manejan de la misma manera, pero con diferentes niveles de exposición. Los tratamientos son, como lo dije, de exposición. Entonces, estos tratamientos no se producen de manera directa, se van preparando mediante distintas técnicas de relajación o control cognitivo para finalmente enfrentarse a su miedo. Entonces, esto es un proceso gradual. Se hace mediante una valoración, en la cual se observan 4 aspectos: el modo o el estímulo que genera el conflicto a la persona, el tipo de respuesta del paciente. Se entra a mirar la forma en que el terapeuta puede ayudar dependiendo de la respuesta del paciente, y se utilizan unas estrategias con los que se pretende o se intenta hacer modificar su respuesta frente al estímulo que genera esa ansiedad, miedo o en este caso fobia. Está la exposición vivencial, que es enfrentarse al objeto o a la situación temida directamente en la vida real. Está la exposición simbólica, que se plantea como un ejercicio mental, imaginario, a aquello que le teme. Y al imaginarse esta situación o este objeto, necesitamos que se sienta cómodo para cuando tenga que enfrentarse a la vida real con tal objeto o posición. Tenemos la exposición introspectiva, que es exponer al paciente a reacciones físicas desagradables que le produce el objeto temido. Para ello se le pide voluntariamente para que manifieste los estímulos psicológicos temidos o en un ambiente controlado y seguro. El objeto es que la persona interiorice que esas sensaciones son simplemente eso, sensaciones. Y por último tenemos la exposición virtual o realidad virtual. Algunas personas pueden usar la realidad virtual para simular o ponerse en la situación que temen. Esta es una manera de facilitar la exposición en vivo o para situaciones en las que la exposición en vivo no es fácil de llevar a cabo. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedo a volar. Continúe, colega. Andrés, tienes apagado el micrófono.
Las fobias anteriores fueron la acrofobia, que fue la fobia a volar, y la fobia a los tomates. Esta es la fobia a las serpientes. A los tomates, yo no había escuchado esa a los tomates. Sí. Listo, continuaría Ángela, por favor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo Uy, el sonido está horrible, nena. pero me disculpo si escucho. Tengo como otro lugar donde exponer. La teofobia es el miedo a la religión o a los dioses. También es conocida como Zeusfobia. Esta fobia es o a los dioses. Bueno, estas personas comienzan con esta fobia, más que todo es como de la familia. Entonces, si digamos mi familia es muy religiosa y muy creyente en la fe, en cierta parte como que intentan inculcarlo, pero lo que hacen es que la persona ya le cause mucho miedo y no sepan qué creer porque no sabe si esa religión es correcta o es esta o cuál es, entonces tienen miedo. Tienen miedo de que si ellos están haciendo algo, digan, no, es que algún dios, el dios que sea, me va a castigar por lo que yo estoy haciendo, entonces se la pasan con un miedo todo el tiempo. Como la terapia de esta fobia, es llevar al paciente o a la persona de a poquito, entonces incluirlo en una conversación religiosa, decirle, no, léete tal capítulo, no sé, de esta Biblia, del Corán, de lo que sea de la religión que esa persona como que diga, no, pues de pronto en esta creo, irlo incluyendo poco a poco. También esta terapia se puede incluir si la persona a cómo lleva esto correctamente, se le lleva a una iglesia como para que esta persona vaya perdiendo poco a poco el miedo. Y ya, esta es mi fobia. Gracias. Buenos días, compañeros. A mí me corresponde la aracnofobia. La aracnofobia es el miedo a todos los arácnidos o parecidos a los arácnidos. Es una de las más comunes y puede ser desarrollada por un contacto cercano traumático con el animal o puede ser hereditario. La aracnofobia es una fobia muy común, ya que las arañas pueden venir en varios tamaños. El arañofóbico puede tener desde picazón en el cuerpo hasta hiperventilación. Este tipo de fobia puede ser tratado con terapia de choque, que es mostrar el animal, dárselo a ver, a tocar. También puede ser tratado con otros tratamientos como la realidad virtual. Y pues hasta llegar a desaparecer el miedo. Gracias. Gerson. Bueno, les voy a hablar sobre la fobia social o la antropofobia. Esta fobia más que todo se ve en pacientes con trastornos de depresión o ansiedad. Se asimila mucho a la ansiedad, más que todo cuando están en eventos sociales o acompañados, digamos, de muchas personas. No importa si están pues, de amigos o de familiares, siempre tienden como a tener algunos, como cierta incomodidad hacia esos eventos. Esas personas, tuve la oportunidad de hablar con un chico que tiene pues esta fobia y nos contaba que los síntomas